Vieron que en esta época tenemos que aprender un montón de neologismos que aplican desde el gobierno y tratar de saber de qué se trata. La parte de los insultos son poco metafóricos, entonces esa se entiende rápido, pero vieron que a veces ponen muchas siglas y hay una que es TMAP. Y yo tardé en entender que era todo marcha acorde al plan. Cada vez que ponen algo es todo marcha acorde al plan. Entonces ponen un tweet de cómo les va en la economía, que sirven TMAP. TMAP. Bueno, van a tener que ponerle una N. Va a ser más difícil de pronunciar, que es TMAP, porque todo no marcha acorde al plan. Al plan de Caputo, al plan del equipo económico, al plan de Pablo Quirno, al plan de Santiago Bausili, al plan que han traído un esquema económico que ellos le llaman incluso con el nombre de la consultora que tenían, le dicen punto Anker, el plan Anker. Anker es la consultora donde son socios Caputo, Bausili, y donde tenían como empleados a varios integrantes del equipo económico que desembarcó en el gobierno de Javier Milei, una consultora que se dedicaba obviamente al mundo financiero, que entre otras cosas fue denunciada porque durante el gobierno de Macri, como también hacían estas cosas de bicicleta financiera y necesitaban incentivar que los bancos entraran a comprar las letras que emitía en ese momento de vuelta Caputo y toda esta banda, habían hecho al ANSES entrar a comprarlas. El problema es que el ANSES las podía comprar de forma directa al Banco Central, pero el ANSES contrató a la consultora de Caputo y Bausili, a Anker, para que intermediara esa compra. Y la consultora se quedó con un porcentaje. Obviamente es una de las tantas causas judiciales que terminó en la nada, como la causa en la cual se investigaba que Santiago Bausili, el actual presidente del Banco Central, había beneficiado a su ex empleador, el Deutsche Bank, para la colocación de deuda, también quedó en la nada, o como la causa por la cual Caputo, durante el gobierno de Macri, tomó deuda con el FMI sin hacer ni un solo expediente para tomar esa deuda y sin registrar el ingreso de esa plata en el presupuesto. Esa causa también sigue en la nada en Comodoro Pi. Pero bueno, estos muchachos son los que manejan la economía actual y todo el tiempo te dicen todo marcha acorde al plan, TMAP. Bueno, pues no, todo no marcha acorde al plan y en estos días estamos viendo cómo la mala praxis de un gobierno dedicado en el área económica simplemente a garantizar el negocio financiero mientras la industria no tiene crédito, ni dinero, mientras todos nosotros nos seguimos quedando sin pesos, ni hablar sin dólares, sin pesos para gastar, mientras no se llega a fin de mes, mientras crece la morosidad en el pago de tarjetas, mientras crece la morosidad en el pago de los préstamos personales que se tomó para pagar esas tarjetas, mientras baja el consumo, mientras llevamos 4 meses seguidos de caída de salario real, mientras la capacidad instalada de la industria sigue casi a la mitad y largos, etcétera, este gobierno creía hace unos días que una de las tantas bolas que había generado a través de una de las letras que crearon, al desarmarla y que todos esos pesos volvieran a manos de los que participan de esa bola, que no sos ni vos, ni yo, ni los que estamos acá, sino que son los bancos, esos bancos iban a agarrar esa bola de plata y se la iban a prestar a vos, a mí, a las pymes, a los comercios, en una economía que se mueve. Como la economía no se mueve, y ni vos, ni yo, ni las industrias, ni los comercios accedemos a esa plata, los bancos se quedaron con toda esa plata y tenían que decidir qué hacer. Y entonces le dijeron al gobierno, mirá, o nos das una vuelta más de bicicleta financiera, o toda esta plata vamos a comprar dólares y a vos el dólar se te dispara. Y como este gobierno labura, y en eso tiene un acierto, sobre 2 traumas importantes que tenemos como sociedad, que son la inflación y el dólar, y entonces retiene la inflación por inanición, o sea, no aumentan más los precios porque no hay nadie que los pueda pagar, y retiene el dólar hasta el año pasado, liquidando los dólares que tenía, y ahora operando a través de futuros y a través de otros instrumentos que tiene, dijo, bueno, te voy a dar otra rueda más de bicicleta financiera. Y se las dio. Esto es como si ustedes vieran la paritaria de los bancos. Los bancos le están peleando al gobierno su rentabilidad, su negocio, y el gobierno automáticamente lo entrega. Todo en un contexto que ahora les voy a mostrar, en el cual el gobierno sigue vendiendo
que tiene superávit bajo dos mentiras. Una, que ese superávit que dicen se sostiene porque no pagan nada. Lo sostienen reteniendo los aumentos a jubilados, lo sostienen reteniendo fondos de salud, reteniendo fondos a las provincias, etcétera. Entonces no gastan. Pero sobre todo lo sostienen con una mentira, que ahora les voy a mostrar cómo se hace esa mentira, que es que toda esta bola de deuda que genera la bicicleta financiera, porque la bicicleta financiera genera deuda, ¿eh? La bicicleta financiera implica que les dan una letra y les dicen, dame la plata y yo después te la voy a devolver con intereses. Esos intereses son deuda. En algún momento hay que pagarlo. Bueno, esos intereses que se tienen que contar para decir si tenés superávit o no, no los cuentan. El truquito es que no los cuentan. Entonces generan intereses, no los cuentan y te venden que tienen superávit. Ahora te lo voy a mostrar. Y en el medio de todo este contexto, como todo no marcha acorde al plan, la Argentina entra en la etapa final del peor juicio que tiene en su historia, que es el caso por la estatización de YPF. Que curiosamente, gracias a esa estatización, este gobierno está a flote, porque si no fuera por la estatización, porque YPF invirtió en el desarrollo de Vaca Muerta y 10, 12 años después Vaca Muerta genera una cantidad de dólares por exportaciones energéticas y por ahorro de importaciones energéticas que le permite a este gobierno estar a flote, porque los dólares se le van sistemáticamente, tenemos un juicio por esa estatización, que es un juicio impagable, con una condena que está en revisión de 16.000 millones de dólares, con un fondo buitre que quiere cobrar rápido, y con un gobierno que está desarmando, y esa es la noticia de hoy, este gobierno está desarmando el equipo de defensa del Estado, está desarmando el área de los abogados del Estado, que se llama Procuración del Tesoro. Y la está desarmando el procurador del Tesoro, que se llama Santiago Castro Videla, que le filtró a algunos medios que la tenía que desarmar, entre otras cosas, porque se estaba filtrando información a la prensa de las negociaciones con el fondo buitre Burford, y lo que en realidad deberían explicar, y debería explicar primero que todo el presidente Milei, es por qué puso como jefe de los abogados del Estado al socio de un estudio de abogados que defendió al fondo buitre, en este caso. Y yo ahora les voy a mostrar, en unos minutos, los documentos que constan en el expediente de cómo el socio del jefe de los abogados del Estado laburaba para los fondos buitre que denunciaron a la Argentina. En el caso de YPF y en un montón de casos más. Tengo toda la lista. Eso se los voy a mostrar en un ratito. Vuelvo al primer punto, que es este nuevo carry trade, como se lo conoce, o esta nueva ronda de bicicleta financiera, o esta paritaria de los bancos, que obtuvieron una paritaria, ahora les voy a mostrar, arriba del 3%, casi 3,5% en un mes. Ustedes vieron que las paritarias están pisadas en el 1% y que la inflación dio, para este gobierno, 1,6%. O sea que la paritaria de los bancos está al doble que la inflación y más del triple del límite de las paritarias que hay para los laburantes. Ahora les voy a mostrar cómo. Primero mostremos el reconocimiento de Caputo, aunque él no lo diga, de que todo no marcha acorde al plan. Y es lo que pasó esta semana. Mostremos el tuit, la imagen 24, ¿sí? Donde alguien le pregunta, ¿por qué pusieron estas tasas tan altas? Y Caputo le dice, esa tasa no la puso el central, sino el mercado. El mandato de Bausili era claro, absolver 5 millones de pesos, porque esa era la estimación del Banco Central del excedente de liquidez, producto de que los bancos no fueron a las 3 licitaciones del ECAP posteriores al anuncio de la extinción de las LEFIs. Su objetivo no es de tasa ni de dólar, sino de que no haya sobrante de pesos. Esos 5 billones de pesos se los hubieran dado a una tasa menor, obviamente eso hubiera sido la tasa, es decir, la tasa es endógena. ¿Qué significa esto más allá de lo técnico? Como bien dice Caputo, ellos habían terminado con la vueltita de las LEFI y querían que haya otra vueltita a través del ECAP. Y los bancos no fueron a eso. Los bancos no fueron a eso. Mostremos el otro tuit, donde le pedían explicación, y ahí vuelve a decir, las LEFI se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPs. Se suponía, dice Caputo. Pero los bancos, reconoce Caputo,
temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron quedarse con la guita, hacer numerales. Al sobreencajar todos al mismo tiempo, esto significa que se quedaron todos con la plata en vez de hacer lo que se suponía que tenían que hacer, según Caputo, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente. Acá viene el punto clave. Ahí surgió, esto estoy leyendo textual de Caputo, el ministro de Economía, ahí surgió que los bancos mismos nos pidieran la licitación que anunciamos el lunes y que ayer se concretó. Ahora les voy a mostrar con qué tasas. Surgió que los bancos nos pidieran, dice Caputo. Es muy interesante porque ayer mismo, como todo está fenómeno y todo marcha acorde al plan, el presidente Milei se juntó con el presidente de la Asociación de Bancos, Bolsico. Caputo dice, surgió que los bancos nos pidieran esto. Repito, los bancos tenían un montón de pesos y le dijeron al gobierno, o me das algo espectacular, o me voy a comprar dólares y te reviento el precio del dólar. Y entonces los bancos pidieron esto. Esto a mí me hace acordar, no sé si leyeron Rebelión en la Granja, un bello libro de George Orwell, que es una analogía de la Revolución Rusa. Es un libro espectacular y muy lindo de leer, pero que en un momento hay una frase famosa de ese libro que la escribían los cerdos, que son los que toman el poder ahí en la granja, que decía todos los animales son iguales. Pero cuando se empezó a ver que no, que había algunos animales que tenían privilegios, un día los animalitos de la granja se despertaron y decía todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Yo ayer me acordé de esta frase de Rebelión en la Granja, porque gente que le pida cosas a este gobierno hay un montón. Por ejemplo, todos los miércoles los jubilados le piden a este gobierno un poquito de aumento. Y este gobierno no solo no toma el pedido, sino que los reprime, y cuando adentro del Congreso se acuerdan de los jubilados y votan aumentos para los jubilados, este gobierno dice que lo va a vetar y no toma ese pedido. Pero cuando los bancos le piden, dame una paritaria espectacular, aumentame mi rentabilidad o me voy a dólar, y se lo dan. Entonces, a mí me hizo acordar, y haciendo una suerte de parafraseo, todos los pedidos a este gobierno son iguales, pero hay algunos pedidos a este gobierno que son más iguales que otros, y los bancos efectivamente lograron pedirle al gobierno un negoción, y el gobierno se los dio. ¿Qué les dio el gobierno ayer? Vamos a mostrar el tuit de Pablo Quirno. Pablo Quirno es el secretario de Finanzas. Dice, la Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó 4,7 billones de pesos, habiendo recibido ofertas, Y entonces ahí tenés, en la imagen, y a los que no están viendo se los cuento, tenés la letra, la LECAP, a qué fecha se va a pagar, el nombre técnico el de la LECAP, cuánto se colocó y a qué tasa. Ahí tenemos subrayado la que tiene la tasa más alta, que es una LECAP que vence el 15 de agosto, o sea, en un mes. En un mes. Se llama S15G5. 47% de tasa. Esto es la anual. Mensual te da un 3,2% mensual. 3,2 mensual. Esto significa que si alguien tiene dólares, se pasa a pesos, o estos bancos que tenían pesos, compra esto, y en un mes tiene un retorno del 3,2 y el dólar se quedó quieto, vuelve a pasar esos pesos a dólares y ganó 3,2% en dólares en un mes. Garantizado por Caputo. Eso no existe en ningún lado del mundo. 3% en dólares en un mes no existe. No existe. Lo más notable de todo esto, y por eso todo no marcha acorde al plan de Caputo y de Kirchner y toda esta banda, es que el nivel de improvisación es tal que hace 10 días, hace 10 días, el 7 de julio, hoy es 17, Kirchner ofrecía la misma LECAP, que vence el 15 de agosto, pero le ofrecía una tasa del 38,9. Recién les mostré que es del 47. O sea que hace 10 días estos muchachos estaban ofreciendo la misma letra a 10 puntos menos.
Tuvieron que sumarle 10 puntos porque si no se les va todo al demonio. Si no, los bancos, que hacen de banco, en verdad no hacen de banco, los bancos deberían hacer otra cosa, pero bueno, hacen de rentabilidad financiera. Le pidieron al gobierno, dame un negocio, el gobierno se los da y en 10 días sube 10 puntos la tasa. En 10 días. Es realmente una locura y es muchísima guita. Muchísima, muchísima, muchísima guita. Y es una bola de deuda tremenda. Porque esto hay que pagarlo en un mes. Esto hay que pagarlo en un mes. ¿Y de dónde se paga? Lo pagamos todos. Este plan que tienen Caputo y Kirchner y esta banda, que todo el tiempo o toma deuda, o toma deuda, o toma deuda, pues lo único que saben hacer, y habilitar ciclos de bicicleta financiera, nos están generando una bola de deuda que en algún momento hay que pagar. Y que encima, ahora les voy a mostrar, no la ponen en las cuentas, entonces te dicen que tienen superávit. Lo curioso es que tienen comunicadores institucionales, y quiero volver a poner este archivo de Eduardo Feynman, porque es importante explicar que esa tasa de interés que le están dando en letras cortas para que los bancos no se pasen a dólar y lleguen a las elecciones más o menos estabilizados, la vamos a tener que pagar todos. Y que hay gente como Eduardo Feynman que te dice que no, que esto es virtuoso y que es mentira. Mirá. Lo que pasa es que los K no entienden nada de finanzas. Y es cierto. No, lo que pasa, están diciendo que el carry trade es la verdadera bicicleta financiera, ¿no? Esperá, que lo volvió... dicen los K, los pseudo K y los que no son K ni pseudo K, pero están más cerquita. Pero prefieren entre Caputo, me parece, entre Caputo y Kicillof, doblan a la izquierda. Ahora, cuando ahorran en la propia... Eso te iba a decir. ¿Qué hacen? Cuando ahorras en pesos es bicicleta. Cuando ahorras en dólares, esos son tránfugas. Claro, por eso que fugas de la dinero. propia. Un cipayo fugador de dinero. Cuando compras acciones, sos especulador. Sí. Ahora resulta que carry trade es mala palabra, es bicicleta financiera. Sí. Porque eso se paga con la nuestra. ¿Dónde sacaron eso? Dios mío. Se dan cuenta que el hombre, Eduardo Feynman, que es comunicador institucional o relacionista público de este equipo económico, ya ha dejado de ser periodista, porque los periodistas hacemos esto, explicamos que este carry trade, que esta bicicleta financiera se paga evidentemente con la nuestra. No la paga Caputo, esa tasa de interés que le van a dar, astronómica, ¿la paga Caputo de su bolsillo? ¿La paga Kirchner de su bolsillo? ¿La paga Felipe Núñez de su bolsillo? ¿La paga el Gordo Dan de su bolsillo? No. La tenemos que pagar. Todos. ¿Cómo se va a pagar esto? Veremos. Ayer el gobierno anunció que acordó nueva deuda con el BID, finalmente, que viene un montón de guita, otra más. Ya tomó deuda con el FMI, deuda con el BID, deuda con el Banco Mundial, deuda con los bancos, deuda con acreedores privados y tiene promesa de deuda con Estados Unidos. Ya es una bola impagable de deuda. Y estos intereses de la bicicleta financiera se tienen que pagar, Feynman. ¿Quién te pensás que los paga? ¿Que llueven los intereses? Se paga. Pero no solo se paga, sino que se pone dentro de las cuentas. Como hay que pagarlo, hay que contarlo. Bueno, el gobierno no lo cuenta. Entonces el ministro Caputo ayer te dice, volvemos a tener superávit. Otra vez. Publica un tuit en medio de todo esto, donde dice, importante, en junio de 2025 el sector público nacional registró un superávit primario de 790.000 millones y superávit financiero de 551. En el mes se registraron pagos de intereses netos de tenencias intrasector público de 239 millones. En los primeros 6 meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 0,9 del PBI y un superávit financiero del 0,4. O sea, el tipo te vende que tiene superávit. ¿Cómo hace? Bueno, no cuenta los intereses. No los cuenta. Quiero mostrarles porque esto se da cuenta todo el mundo. Les muestro algunos tweets, por ejemplo, en este caso de Ricardo Rothstein, que ahora lo voy a citar de vuelta, ¿sí?
que publicó ayer esta tabla es del Ministerio de Economía. Dice, todo el gobierno ha subido al dibujo contable de superávit fiscal trucho de Pinocho Caputo, le llama, y Milei. Según los datos oficiales, el pago de intereses cayó 20% en términos reales con respecto a los 6 primeros meses de 2024. Lo que está marcando ahí en verde, para los que están viendo la planilla, es que efectivamente el gobierno te dice, bajé 20 puntos el pago de intereses. Porque no los cuentan. Están acumulando intereses de deuda y no los cuentan. Y los actores del mundo financiero, que saben de esto, que no son giles, que están aprovechando obviamente, porque es un negoción, 3 y pico % en dólares en un mes, 47% de... es un negoción. Ahora no significa que no lo sepan. Ayer, por ejemplo, estaba este tuit compartido por varios de los operadores del mercado, de un usuario que se llama Juancito Nieves el nombre, pero bueno, es un operador del mercado y lo compartían varias personas que saben del tema. Dice, lo que es realmente ridículo es que esta colocación levantó, como les mostré recién, 4.7 billones de pesos con un costo fiscal de 150 billones por mes, tasa del 3,2. Hace 2 horas hablaban de superávit fiscal, está citando el tuit de Caputo, donde los intereses pagados de toda la deuda, 100 veces esta licitación, fueron 240 billones de pesos, 100 veces más de deuda pagan. Si quieren, podemos seguir mintiendo al solitario y hablar de superávit fiscal. ¿Se acuerdan del solitario? Que vos te podías hacer trampa, digamos, si te faltaba una cartita podías levantar, pero no habías ganado el solitario. Bueno, dice, si quieren podemos seguir mintiendo al solitario y hablar de superávit fiscal. Total, tiramos los intereses abajo de la alfombra y cuando no podemos rolearlos es abrir una nueva licitación como pasó ahora y darles más intereses, le decimos punto Anker. Punto Anker es la consultora de Caputo y Bausili. Paréntesis, los pagamos con pesos emitidos del Banco Central. En 2023 eso se llamaba financiamiento monetario del déficit. Ahora usamos terminología con más onda. Ahí está muy bien explicado esto. ¿Qué está haciendo el gobierno? No cuenta los intereses, los mete abajo de la alfombra, después cuando los cuenta de alguna forma le llama punto Anker, que es el nombre de la consultora, y todos se hacen los distraídos. Yo quiero volver a recomendarles, les decía que lo iba a mencionar de vuelta, una nota que publicamos en el Destape, de Ricardo Rothstein, que es justamente profesor de Finanzas Públicas de la UBA, y que da clases de esto, y que publicó una nota hace poquito en el Destape, que dice, según Expert, no según Marx, ni Engels, ni ¿cómo se llama? Ni Kisilov, ni... ¡Ay! Se me fue el nombre del libro que escribió Kisilov. Bueno, no según ningún economista heterodoxo, sino según Expert, Milei y Caputo mienten. La nota explica, y les leo en la bajada, según José Luis Expert, Milei y Caputo mienten cuando repiten que tienen superávit fiscal. Si se aplican los principios básicos de la contabilidad pública, en los primeros 5 meses de 2025 llegamos acumulados un déficit fiscal de casi 1 punto del PBI. ¿Cuál es esta mentira? Se las repito, que no cuentan los intereses capitalizables de toda la deuda que generan. La nota que está publicada en el Destape cita un paper de José Luis Expert que se llama La política fiscal durante la convertibilidad, 1991-1995, paper número 7. Keynes acá me recuerda exactamente. No lo dijo Keynes esto, lo dijo Expert. Y el textual es, pero la falencia más notable es la omisión que el informe de tesorería hace de las fuentes de financiamiento del déficit. Esta práctica resulta incomprensible por su carácter violatorio de principios básicos de contabilidad y porque no permite conciliar las cifras del déficit público con la evolución de la deuda financiera neta del sector público. O sea, cuando tienen que contar el déficit, no cuentan lo que deben. Ahí claro que te da superávit, si no contás lo que debes y lo que tenés que pagar. Y esto lo explica Sturzenegger, ¿sí? Y está el paper subido a su propia página personal, así que lo pueden ir a chequear. Y en la nota que publicamos en el Destape está el gráfico de cómo daría el resultado financiero a la Expert. ¿Sí? Vos tenés acá una columna violeta, que es el resultado financiero según el gobierno, que da positivo. Tenés los intereses capitalizables, que es este truquito que tiene el gobierno que no los cuenta, que son más altos que el resultado financiero, este es el 2024, y con todo la Expert daba déficit. Y de enero a mayo de este año es mucho peor. Si ustedes están viendo el gráfico, tienen el resultado financiero, que es este superávit que vende Caputo, tienen los intereses capitalizables, que es la bola que están generando Caputo y Kirchner,
Y tienen en rojo largo el resultado financiero contado a la expert, que es como habría que contarlo. Y eso te da casi un punto del PBI en negativo. Esto eran los primeros 5 meses del año. Ahora me mandó el gráfico de 6 meses del año y acá ya lo ven clarito. Resultado financiero, según Pinocho Caputo, le dice positivo. Resultado financiero, contando como recomienda expert y como se enseña en la facultad, te da negativo por lejos. Te da negativo por lejos. Y todo el mundo sabe esto. El sector financiero sabe esto, los economistas saben esto. Los bancos y el sector financiero que hace un negocio con esto elige hacerse el distraído. Pero todo el mundo lo sabe. Que el gobierno miente y que está pateando todo esto con deuda, 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 y que en algún momento la vamos a tener que pagar a pesar de lo que dice Feynman. Y en algún momento esto va a generar problemas, ¿sí? Y problemas reales, a pesar de lo que dice su otro comunicador institucional, que es Alejandro Fantino, que ayer otra vez volvió a decir que todo esto que estamos diciendo no sucede, que son simplemente operaciones contra el gobierno. Mirá. El gobierno sabe que de acá a octubre todos los días van a publicar malas noticias y van a intentar generar de acá a octubre una especie de malestar en la sociedad con respecto de cómo está el dólar está picó, está en 1.350, no sé cuánto está ahora. La mitad de la biblioteca, vamos a decir Mandrilandia, la gente con la que hablé de Mandrilandia me dice, avísale a tus amiguitos del gobierno que esto no es estacional y vino para quedarse, porque los gringos ya liquidaron toda la cosecha, la gruesa, y no van a meter más dólares al sistema. Y me dicen, no, yo creo que es estacional, le digo. A mí me dicen que es estacional el tema de la suba del dólar. Avisale a tus amiguitos del gobierno, me dice Mandrilandia, que las cooperativas, por ejemplo, se compraron dólar MEP. Vendieron y compraron dólar MEP. Y que eso va a generar presión al dólar. Me dice, pero pará, me dice Mandrilandia. Por otro lado, la buena noticia, si es que hay una buena noticia en todo esto, es que para que sea más competitivo el tipo de cambio, era algo que en algún momento el sistema entiende que debería pasar, una especie de devaluación. Bueno, ahí lo tenés a Fantino diciendo que no, que es todo mentira esto. Y hablando de vuelta con los términos del gobierno, ¿no? Hablando de Mandrilandia. Es un tema, hago un breve paréntesis, pero como lo repiten todo el tiempo, a mí prefiero repetirlo todo el tiempo y quedar aburrido antes que dejárselo pasar cada vez que lo hacen. Porque recuerden que el mandril, la característica que tiene, es que tiene el culo rojo. Y el objetivo detrás de decirle mandriles a las personas es decirles, te rompí el culo. Te violenté sexualmente, te dejé el culo herido, tuve un acto sexual no consentido y te lastimé. Esa es la figura del mandril. Dejemos de fingir que están hablando de mandril, no están hablando de animalitos. Están hablando de violencia sexual. Están promoviendo la violencia sexual, justificando la violencia sexual. Mientras además, ayer incluso en el Ministerio de Justicia, celebran que siguen cerrando las áreas donde el Estado Nacional trabajaba en la prevención de esa violencia sexual. La figura del mandril es un acto sexual violento, no consentido, donde no hay amor, donde no hay cariño, donde no hay felicidad. Simplemente hay alguien que hiere a otro, que lastima a otro. Entonces, cada vez que usan esa figura están hablando de eso, no de un animalito, no es simpático. Y Fantino elige, como loro profesional, repetir esta figura para justificar que todo esto que todos vemos que está pasando, el gobierno dice, no está pasando, ¿sabes? Y lo manda a él a decirlo. Lo otro que está pasando, y es grave, está vinculado, como les decía, a el juicio más grande que tiene la Argentina, que es el juicio por la estatización de YPF. La Argentina
gracias a, por suerte, estatizó YPF. Por suerte no, por la decisión de Cristina, Axel Kicillof, del gobierno, del Congreso argentino que votó eso y que efectivamente se recuperó esa empresa tan importante para la Argentina en materia energética, en materia de soberanía, en materia económica, simbólica, política, cultural, largos, etcétera, y sobre todo en materia práctica. Hoy no habría nada si no se hubiera recuperado YPF, porque lo que hacía la YPF privatizada durante los 90 era fugar la inversión, en términos de Eduardo Basualdo. En vez de invertir, de buscar pozos, de extraer, de investigar, etcétera, de lo que había sacaba todo lo que podía y la empresa se hundía, la matriz energética de la Argentina se hundía, y como en esos años la Argentina creció en términos económicos y había más industria y había más autos y había más consumo energético, entramos en una debacle en la cual había que importar energía y se nos iban muchísimos dólares ahí. Entonces la decisión de estatizar YPF tuvo que ver con revertir esa matriz de déficit energético, no se hace de un día para el otro, y 10, 12 años después, esa decisión tiene sus frutos con que Vaca Muerta funciona, las empresas privadas fueron atrás, estamos ya sin déficit energético, y este gobierno tiene dólares, entre otras cosas, gracias a eso, a esa decisión. Ahora, esa decisión nos trajo un juicio que lleva adelante un fondo buitre que se llama Burford Capital, que lo impulsa en Nueva York, gracias a que tenemos prórroga de jurisdicción, otro de los legados que nos dejó la dictadura, gracias a las privatizaciones de Menem. Por eso tenemos el juicio afuera, no por culpa de Kicillof. Y tenemos una sentencia en ese juicio que dice que tenemos que pagar como país 16.000 millones de dólares más intereses que se siguen acumulando, que es impagable. O sea, la Argentina no tiene esa plata, no la tiene. No existe. Entonces, este fondo buitre que sabe que esa plata no existe, está tratando de ver con qué se queda. O solucionarlo de alguna forma. Intentó diciéndole, quiero las acciones de YPF. Pero las acciones de YPF no se pueden vender, no se pueden transferir sin pasar por el Congreso. La defensa argentina, en todos los gobiernos, por lo menos en la parte técnica, esto corre para esta última etapa, pero en la parte técnica y todos los anteriores, en la técnica y en la ideológica, decían la Argentina no tiene que pagar un peso. La Argentina no tiene que pagar nada por la estatización de YPF. Fue una decisión del Congreso argentino, bajo ley argentina, con las reglas de la Argentina, y estamos acá. Eso es lo que dice la Argentina siempre. Este gobierno parece que no quiere hacer eso. Y dio muchas señales que ahora les voy a mostrar. Y entre tantas señales que dio, está la designación del jefe de los abogados del Estado. Primero eligió a Rodolfo Barra, Milei. Rodolfo Barra, ex ministro de Menem, ex juez de la Corte, un tipo muy importante en el derecho administrativo, muy pesado, y que defendió a la Argentina en estos casos. Un tipo también vinculado a la ideología nazi, digo, el capítulo de su ideología. Ahora, el capítulo técnico, Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, en casos como YPF o en casos como el Correo, fue claro en defensa de los intereses del Estado argentino. Milei lo cambió. Lo cambió. Y puso a Santiago Castro Videla. Ahora les voy a mostrar algunos datos de Santiago Castro Videla. Pero lo primero que llamó la atención es que él estaba vinculado al juicio de YPF, que era justamente parte del estudio de abogados que había sido contratado por el fondo buitre para intervenir en este caso. Entonces ya es una primera alerta. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la noticia de hoy que van a ver en muchos lugares es que se reestructuró la Procuración del Tesoro, que es justamente donde están los abogados del Estado. El procurador del Tesoro no maneja plata, maneja los abogados del Estado. Y ayer le filtraron a varios medios, que lo publicaron así nomás, que iban a despedir 60 personas supuestamente por filtraciones de cómo se están dando las negociaciones y la estrategia jurídica en el caso del juicio de YPF. Y hoy en el boletín oficial efectivamente publican la reestructuración de los abogados del Estado, que son los que defienden al Estado. Y lo firma Santiago Castro Videla, que es al que Milei puso como jefe de los abogados del Estado, cuando el Estado su principal juicio lo tiene en el caso YPF. Bueno, ahí tendríamos que haber empezado a sospechar. Está la nota de Franco Misragi en el Destape,
que contó el poderoso estudio de abogados que está detrás del nuevo procurador del Tesoro. Santiago Castro Videla llega a la procuración desde el estudio Bianchi, Galarce y Castro Videla, un bufete que representa a mineras, petroleras, empresas de telecomunicaciones y entidades financieras, entre otras firmas que podrían litigar contra el Estado, lo que provocaría un choque de intereses. El rol clave de Alberto Bianchi, socio de Castro Videla, vinculado a los fondos buitre y que actuó en el caso YPF. Nosotros publicamos esto, apenas se conoció la designación. Nos tendría que haber llamado la atención. El jefe de los abogados del Estado, puesto por Milei, este es un cargo, aclaro, el procurador del Tesoro depende del presidente. Acá sí es una suerte de abogado del presidente. Recibe órdenes del presidente y es parte del Poder Ejecutivo. O sea, Milei puso a este tipo, a Santiago Castro Videla. Ahí habría que empezar a buscar si hubo infiltraciones, pero al revés. Si se está negociando en este sentido. Les muestro la imagen del estudio de abogados, cuando todavía estaba. Ahí está Alberto Bianchi, Lino Galarce, Santiago Castro Videla, en el estudio de abogados que compartían. Castro Videla, al poco tiempo, el jefe de los abogados del Estado, se excusó de intervenir, y esto se publicó en el boletín oficial y se los muestro en la publicación. Santiago María Castro Videla se excusa de intervenir, o sea, dice, yo no voy a participar porque alguien puede creer que tengo un conflicto de interés, en el caso de la estatización de YPF, y en otro de los juicios que hay contra el Estado Nacional, que es Grupo Concesionario Este es el Acceso Este, empresa que era de la familia Macri, que también tenía juicios contra el Estado Nacional en el CIADI y los dio de baja a cambio de que le prorroguen la concesión hasta el 2030 con tarifas en dólares de los peajes. De los dos casos, el tipo dice, che, yo no voy a intervenir porque alguien puede pensar que tengo un conflicto de interés. ¿Cuál era el conflicto de interés? Bueno, que su socio, Alberto Bianchi, fue defensor de los fondos buitre en el caso YPF. En el caso YPF. Entonces, primera alerta. ¿Por qué Milei pone como jefe de los abogados del Estado a un tipo que evidentemente, por lo menos en los papeles, no puede intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado? No tiene mucha lógica. ¿Por qué eligió a él teniendo, la verdad que en la Argentina, abogados sobran? ¿Por qué Milei eligió como jefe de los abogados del Estado a un tipo que no podía intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado? ¿Tiene lógica? Imagínense ustedes, tienen un montón de juicios, tienen uno muy importante, y ponen como abogado suyo a un tipo que no puede laburar en ese juicio. ¿Para qué lo contratan de abogado suyo? Bueno, eso hizo Milei. Están los papeles, porque, viste que se dice, bueno, yo les voy a mostrar ahora los papeles. En el juicio, estos papeles son públicos, así que si los tengo yo, los tiene cualquier persona que quiera trabajar de periodista. Ahí está la carátula del juicio, Petersen Argentina, que es la empresa de los Eskenazi, Eton Park, que es otro fondo buitre, contra la Argentina. Esta es la carátula del juicio. Y esta es la declaración, como les marqué en amarillo, de Alberto Bianchi. Declaración de Alberto Bianchi. Sigamos con este documento, porque dice, Alberto Bianchi, dice en la primera línea, hace su declaración como experto a pedido de los demandantes. O sea, este es un pedido de los fondos buitre. Los demandantes además le pagan, ahí está lo que le garpan, $300 la hora, más algunas cositas, más viáticos, no sé qué hay más. $300 la hora, Hagan el cálculo, amiguitos, cuánto cobran ustedes en dólares la hora. $300 la hora le pagaron a este tipo. ¿Sí? Y el tipo declara, obviamente, a favor de los fondos buitre. Es notable que no fue el único caso en el cual Alberto Bianchi, socio del jefe de los abogados del Estado, intervino. Acá esta hoja, porque el tipo presenta su currículum, y en su currículum presenta la cantidad de veces que el tipo actuó contra la Argentina, en juicios que la Argentina tiene en el CIADI, por ejemplo. El listado es enorme, se los estoy mostrando, pero
Actuó en un caso de que Casinos Austria Internacional contra la Argentina, Teinber Transporte Cercanías de Autobuses Urbanos contra la Argentina, Urbaceri Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya contra la Argentina, Impreglio contra la Argentina, Móvil contra la Argentina, Abaclat contra la Argentina, Azurix contra la Argentina, Siemens contra la Argentina, Compañía General de Electricidad contra la Argentina, El Paso Energy Internacional contra la Argentina, Aguas de Aconquija y Vivendi Universal contra la Argentina, Camusi Internacional contra la Argentina, Enron Corp y Poderosa Assets contra la Argentina, Edfi y Electricidad contra la Argentina, etc. Todos estos casos que les estoy mostrando, que están marqué en amarillo, la República Argentina, son los casos que él se presentó como experto. O sea, estamos hablando de un tipo que era socio del jefe de los abogados del Estado y que se dedica a intervenir en juicios contra la Argentina y en el caso puntual de YPF, a favor de los fondos buitre. A favor de los fondos buitre. ¿No llamó la atención que Milei ponga al socio del tipo que labura para los fondos buitre como jefe de los abogados del Estado que tienen que defendernos frente a los fondos buitre? Es muy notable esto. Digo, la noticia hoy, es importante esta noticia hoy, ¿eh? Acaban de rearmar todo el aparato de abogados del Estado que nos tienen que defender en ese caso. Y lo más loco de todo esto es que si hubo algún tipo de filtración o de publicidad de la estrategia jurídica de los abogados del Estado, no fue de algún empleado de la Procuración del Tesoro, no fue de alguien que se enteró de algo, fue el propio presidente, 2 veces. Yo quiero volver a mostrar estos archivos, porque van a ser clave para entender cómo termine el caso YPF, que repito, es el caso más importante que tenemos como país. Vamos a escuchar a Milei en una de las tantas charlas que tuvo en su despacho de la Casa Rosada con alguno de los tantos tipos que va a pimponearle, cuando le preguntaban, que en este caso era Luis Majul, sobre el caso YPF, y acuérdense de esto, la Argentina como país siempre tiene la posición de no hay que pagar $1. La Argentina hizo todo bien, no hay que pagar nada. El presidente de la Argentina dijo esto. Hablando Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. O sea que el presidente de la Argentina reconoce que tiene que pagar. Reconoce que tiene que pagar. Y lo había dicho varias veces. En campaña también, en una charla que tuvo con Chiche Hellblum, escuchen lo que dijo de YPF, mirá. ¿Qué hace con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Pero es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscás la forma de privatizarlo. ¿Cuál es el problema? A vaca muerta tenés compradores. Bueno, es decir, la verdad que, digamos, desde que nacionalizamos, o sea, bastante mal estamos, porque perdió un 90% del valor. Así que quiere decir que las cosas se hicieron bastante mal. Dijeron que iba a ser diferente, nunca es diferente. Siempre pasa lo mismo con el Estado. Todo lo hace mal, nada lo hace bien. O sea que no solo Milei puso como jefe de los abogados del Estado al socio del que defendía los fondos buitre en el caso YPF, sino que dijo, primero que quería vender YPF, segundo que quería vender vaca muerta, y tercero que tenía voluntad de pago en este juicio. Hay ya muchos indicios de que el gobierno está negociando por abajo esto, porque la jueza Loreta Presca, yo ya les conté, tomó 2 decisiones que no tienen sentido, que son que la Argentina pague 16.000 millones de dólares, que no los tiene, y que la Argentina pague con las acciones de YPF, que no las puede entregar.
porque tiene que pasar por el Congreso. Ninguna de las dos cosas puede pasar. Entonces, ¿por qué toma esas decisiones si sabe que no pueden pasar? Una hipótesis que cobra cada vez más fuerza es que para empujar al gobierno a una negociación por abajo, para pagarle a los fondos buitre de otra manera. Que no la reveló ningún trabajador de la PTN, sino que la reveló el presidente, que dijo, yo quiero pagar y lo quiero hacer a través de un bono a perpetuidad, dijo, y una tasa que voy a llamar Kicillof que todos los argentinos van a tener que pagar. Eso lo dijo el presidente. No hay que echar a nadie. En todo caso hay que echar al presidente, si quieren echar a alguien que haya filtrado la estrategia judicial. Y en Wall Street hay un tipo que se llama Gerardo Mato, que se presenta como el negociador de los fondos buitre con el caso YPF, que tuvo un encuentro en su casa al cual fueron 2 emisarios de Milei, Juan Napoli y Darío Epstein, que trabajó en el HSBC, entonces tiene mucho vínculo con Gabriel Martino, también uno de los banqueros más cercanos a la derecha argentina, y que es el que trae este tipo de soluciones, que se pague con un bono. Obviamente alguien se queda después con alguna comisión por la colocación de ese bono. Entonces hoy que desarman los equipos de la Procuración, que desarman los equipos de defensa de la Argentina, hay que empezar a preguntarse o volver a preguntarse por qué Milei puso como jefe de los abogados del Estado a un tipo que defendía a los buitres, por qué Milei adelantó la estrategia judicial en público y por qué hay un intermediario de parte de los fondos buitre negociando por abajo en base a decisiones de la jueza Loreta Plesca que son inaplicables. Todo no marcha acorde al plan, amiguitos. Bueno, 9:24. Hablemos, Lu, de alquileres, que me quedó pendiente de antes. Tema, en medio de todo esto, los alquileres suben y suben y suben y suben. Yo les estoy hablando por ahí de la estratosfera, pero que tiene que ver con esto. Y